Hola, me da mucho gusto saludarlos por este medio. En este momento voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que voy a exponer el día de hoy. Y bueno, voy a revisar algunos aspectos del curso y este es nada más una pequeña introducción y repaso de la materia Ambientes y Programas de Aprendizaje con Tecnologías Emergentes. Entonces, voy a presentarles. Aquí está. Y bueno, mi nombre es Cruz Elena Velázquez. Yo soy doctora en educación por la Universidad de Guadalajara y estoy trabajando acá en NIVES impartiendo esta materia de ambientes y programas para el aprendizaje. Pues bienvenidos. Y ahora vamos a continuar con algunos aspectos de la inteligencia artificial. El curso que nosotros estamos revisando empieza con esta pregunta interesante. ¿Qué hay detrás de la IA? Y yo del lado izquierdo les agregué tres puntos esenciales e importantes que he localizado en las revisiones de la literatura que he hecho en últimas fechas. La IA, en primer lugar, al servicio de la gestión pedagógica. Número dos, la IA al servicio de la gestión administrativa. Y número tres, la IA al servicio de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Lo dividí así porque, en primer lugar, los dos primeros puntos se enfocan a la institución. La IA al servicio de la gestión pedagógica se refiere a todo lo que el docente hace para poder gestionar su enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos. Entre estas cuestiones, pues se encuentra el que puedan utilizar la inteligencia artificial para diseñar estrategias de aprendizaje, estrategias pedagógicas. Esto ayuda a la reducción del tiempo que invertían antes en desarrollar estas guías didácticas. En segundo lugar, está la guía al servicio de la gestión administrativa de la institución, porque les reduce tiempo en la cuestión de localización de estudiantes que están a punto de deserción los estudiantes reprobados. Hace búsquedas profundas, análisis de todos los datos que se presentan, que se tienen en una base de datos. Entonces, esta también disminuye el tiempo y se realiza con una mayor eficiencia, ¿no? Entonces, se dice que ahorra tiempo también a la parte administrativa de la institución. Por otra parte, el número tres, la IA al servicio de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Pues bueno, sabemos que también como estudiantes podemos utilizar la IA que nos da sugerencias, nos ayuda en la redacción de textos, en el análisis de datos y en muchísimas cosas que nosotros podemos introducir, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de la IA? Pues hay muchísimos algoritmos, programación y todo tipo de estructuras organizacionales, jerárquicas, todo lo que es el machine learning, todo lo que es el deep learning, está ahí detrás de la IA, ¿no? Pero también, aparte de todo lo que nosotros vemos como ventajas de utilizar la IA, podemos irnos del lado derecho. Al final, puse tres aspectos importantes a tomar en cuenta cuando utilizamos la IA, sea como alumnos, sea como docentes, como estrategas de administrativos, que es, en primer lugar, el pensamiento crítico, ¿no? El que el pensamiento crítico se esté disminuyendo cuando utilizamos la IA es una tendencia que está sucediendo en estos últimos años. ¿Por qué? Porque se ha dado el decaimiento de la inteligencia humana, así es como se encuentra en la literatura. ¿Por qué? Porque hay un exceso de confianza en la información que genera la inteligencia artificial y a esto se le llama sesgos de información. Es decir, los sesgos es no comprobar que la IA está diciendo cosas verídicas. Si nosotros dejamos que la IA nos dé información y la ponemos tal cual, sin razonamiento, sin pensamiento crítico, entonces estamos dando lugar a un sesgo de información. Entonces,
La generación de sesgos es una de las desventajas del uso de la inteligencia artificial sin, sin una conciencia crítica de cómo la estamos utilizando. Entonces, el peligro, y me gustó una frase de Selwyn que menciona, es, por supuesto, considerar los datos como una fuente absoluta de información y no relativa, ¿sí? Us- Utilizar la IA como una fuente relativa de información sería lo aceptado. En último lugar, puse la vulnerabilidad de la integridad académica porque se están viendo afectados todos los procesos, bueno, no todos, algunos, ¿no? Algunos, donde no se tiene cuidado de utilizar los datos, de compartir los datos, de esta parte que concierne a la ética en el uso de la información en la institución o en la escuela, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un panorama general y no les quise poner exactamente lo que tenemos en el curso para que puedan complementar la información que ustedes ya tienen, ¿sí? Nos vamos a ir entonces a la siguiente diapositiva, que es esta de cómo aprenden las IAs. Y aquí sí vimos, por ejemplo, lo que es las plataformas educativas institucionales como Khan Academy, donde está basado en videos principalmente, el Duolingo Max, como para aprender alguna lengua, el Escribe, perdón, para la redacción de textos, y el Grammarly para la gramática. Yo les quiero compartir que de estos yo utilicé el Grammarly en mi computadora, pero cuando yo lo instalé, lo que me sucedió fue que sí se hizo muy lenta, porque me revisaba todo, en el correo, en Word, en PowerPoint, en todos los programas que yo estaba utilizando se corría el Grammarly. Pero como mi computadora no tiene recursos tan vastos, entonces me la alentaba. Entonces decidí eliminarlo. Pero es muy bueno, o sea, para poder mejorar la gramática y también no siempre tiene la razón. Así que estamos en una etapa de la secuencia de un software o eh, de una nueva tecnología como es la inteligencia artificial, en la que tenemos que estar conscientes de cómo es que nosotros la estamos utilizando y sobre todo revisándola, ¿no? Revisándola para saber qué nos está diciendo y si es verídico. Bueno, la última actividad que se entregó el domingo es la guía al servicio del diseño. Entonces, me pareció muy buena esta actividad, claro que todas las demás también, pero esta en específico porque contiene la esencia de lo que es un diseño de un curso. Es decir, si ustedes siguen al pie de la letra estas 5 partes que se especificaron en el formato que se les entregó, entonces estarán haciendo un diseño instruccional adecuado, exitoso y significativo para la audiencia o para la población a la que ustedes están dirigiendo este curso, ¿sí? Entonces, la parte número 1, como ustedes saben, entre nosotros más podamos describir al grupo o caracterizar al grupo de estudiantes a quien va dirigido esto o de participantes, va a ser más clara la instrucción y significativo el aprendizaje, ¿sí? Me gustó que muchos de ustedes compartieron la, el contexto sociocultural bastante amplio. Algunos se llevaron hasta 2 páginas de el formato que se les entregó y me parece perfecto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo y queremos ser tan abordativos en el espacio que nos llevamos nada más cinco líneas, ¿no? Pero cuando ustedes describen todo con ese detalle, es cuando van saliendo las ideas. Conforme van escribiendo,
van saliendo las ideas que ustedes pueden plasmar en las actividades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la parte número dos, que es el análisis del entorno, es cuando ya nosotros podemos detallar un poco más, adentrarnos un poco más a cómo está el contexto, cómo está la escuela, qué hay en la escuela, qué recursos se tienen, no se tienen, esos tipos de detalles. Me encontré con que varias escuelas no tienen acceso a Internet, entonces se les dificulta un poco y se armaron de alguna estrategia para poder sacar los recursos, ya aunque sea con datos, para poderlos emplear en sus estrategias de intervención pedagógica. Y me parece muy bien, porque pues nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay o gestionar de alguna forma, si es posible, pues la cuestión de los datos, ¿no? Para que se tengan datos en los teléfonos de los alumnos. En la parte 3, que es el síntesis y diagnóstico, pues nos lleva ya a, como dice su palabra, sintetizar lo que tenemos arriba y revisar, ahora sí, cuál es el aprendizaje que actualmente tienen, cuál es el objetivo al cual nosotros queremos llevarlos, cuál es su motivación. Es muy importante como revisar esos detalles de qué es lo que motiva a nuestra población. Algunos de ustedes colocaron que la gamificación, o sea, que los juegos les llamaba mucho la atención y hacer como tipo retos era algo que sí aplicaba, ¿no? Tipo retos, ya sea en el salón, ya sea fuera del salón, ya sea en digital, los que pudieron, este, pues esa es una estrategia válida, porque conoces a tu audiencia, conoces a tus estudiantes y con eso puedes decidir el tipo de, eh, de técnica eh, para poder emplear en la actividad técnica o estrategia pedagógica. Y bueno, la formulación de los objetivos. En la formulación de los objetivos SMART, fíjense que hubo una situación que se presentó. Una, se les indicó que le pidieran a la IA que les ayudara a generar los objetivos SMART con la técnica SMART, que es que fueran estos objetivos medibles, que fueran con estas cuatro siglas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que ustedes dejaran el porcentaje. Lo que pasó es que le quitaron a algunos el porcentaje. ¿Y por qué? Porque yo sé que no estamos acostumbrados a tener esa rigidez en nuestras planeaciones didácticas. ¿Por qué? Porque miren, bueno, aquí está, específico, las siglas SMART significan específico o de específico, medible, alcanzable, realista y temporalizado, o temporizado. Entonces, si vamos a hacer los objetivos SMART nada más como ayuda con la IA y después los vamos a ajustar, está bien. Nada más que ahora no estaríamos cumpliendo con lo medible o en el caso que nosotros queramos quitarle los porcentajes, podríamos agregar el apartado como tipo de lista de cotejo, como lo tiene aquí en el curso que estamos llevando. Podría decirse, este, el porcentaje o el de 1 a 3 o de 4 a 5, de 6 a 7, el alumno logró, no logró o posiblemente le hace falta, ¿no? Ese es tipo más como competencias, lograrla o alcanzar algún nivel de competencia, ¿no? Para no ser tan rígido, porque sí también este tipo de técnicas vienen mucho del ámbito como empresarial, ¿no? Entonces, está bien, digo, no hay problema, que se ajusten y estoy de acuerdo a sus objetivos de enseñanza. Muy bien, después en la parte 5 pues, ya es el diseño de la estructura de aprendizaje, que es donde ustedes pusieron em, la sugerencia de intervención con actividades y con objetivos, ¿no? Entonces me dio mucho gusto que pusieran la mayoría de ustedes esta estrategia bien diseñada y desglosada como para poderla implementar
en alguno de sus bimestres o de los elementos que ustedes manejan en su institución. Y bueno, yo creo que aquí sería todo la cuestión como les decía, una pequeña introducción. Yo dejé las dudas por si acaso se presentaban algunos, pero bueno, aquí les quiero comentar, ya para despedirme, pues que tengo pues ahora sí que un concepto que les quiero compartir, que es un profesor que se apellida González de la Garza. Él, él habla en sus textos de un sesgo heredado y dice, estamos en un momento de la historia de la humanidad en donde ya no hay vuelta atrás con esto de la inteligencia artificial. Tenemos que poner atención, sobre todo como docentes, hacia dónde vamos. Entonces, dice, él habla de un sesgo heredado que resalta el peligro de utilizar la inteligencia artificial generativa sin responsabilidad. Entonces, este sesgo heredado se basa en un exceso de confianza que se tiene hacia la IA, en las tendencias de aceptar excesivamente los resultados algorítmicos, inclusive cuando son notablemente incorrectos. Entonces, ese es el sesgo heredado. Se los dejo y con esto me despido. Muchas gracias por atender a esta clase en Unives. Gracias. Los dejo.